Buenas tardes a todos los asistentes. Soy José María Alonso, soy el presidente de Cienciar y tengo el gusto de presentar esta quinta sesión del ciclo de peritos que organiza Cienciar, que como creo que saben, pues es una corte de arbitraje constituida inicialmente por las principales cortes de arbitraje españolas, a la que posteriormente se ha sumado la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile y, por tanto, con una vocación claramente iberoamericana. En su momento pusimos en marcha el ciclo de peritos porque yo creo que todos los que están presentes son conscientes de la importancia que tiene los informes periciales en el buen éxito de un procedimiento arbitral. Y yo no estoy seguro, por mi experiencia, primero como abogado y posteriormente como árbitro, que exista de verdad una conciencia, en primer lugar, del rol que los peritos tienen que tener en un procedimiento arbitral y, en segundo lugar, de la relación que tiene que existir entre el abogado y el perito y la función que tiene el perito respecto de la buena resolución del caso. Lo siguiente, de que los peritos, con independencia de que hayan sido designados por las partes, tienen una obligación fundamental hacia el tribunal. Nosotros llevamos insistiendo desde hace mucho tiempo en que los peritos y los abogados en la preparación de los informes periciales tienen que ir de la mano. Esa costumbre o esa mala costumbre que muchas veces se produce de que, bueno, pues al perito se le llama a última hora, no se le hace de verdad partícipe en lo que es la presentación del caso, viene a ser un error. Y no se le da muchas veces la información necesaria, con lo cual los árbitros nos encontramos en que un perito dice A y el otro perito dice Z, y los dos pertenecen a firmas de reconocido prestigio, lo cual muchas veces pues, nos crea una sensación muy extraña, ¿no? Resulta que a los peritos, pues al de una parte se le da una información, al otro se le da otra distinta, o los sistemas de trabajo son diferentes. Muchas veces cuando los pones en conexión para que intenten encontrar puntos de acuerdo, pues hay muchos más puntos de acuerdo de los que inicialmente parecía que existían. Por tanto, el CIAM insiste mucho en que el papel de los peritos sea bien reconocido, sean bien utilizados por las partes y sean de gran servicio para el tribunal arbitral, ¿no? Y yo por ello tengo que dar las gracias a las compañías que vienen patrocinando estos seminarios, a Compass Lexicon, a BDO, a Auren, a The Brattle Group, a Albert Marshall, a RBB Económicos y a NEC. Nos vienen ayudando desde el principio en estos ciclos. Bien, yo voy a presentar a los que hoy van a intervenir. La coordinación va a correr a cargo de Amaya Rivas, que es socia de Clifford Chance. Por tanto, ella dará un poco la visión que los abogados tenemos en relación con los peritos. Ella está especializada en arbitraje internacional comercial y de inversión en los sectores de energía, infraestructura, servicios financieros, telecomunicaciones y salud. Y dentro de la abogacía del Estado, pues ha asesorado a España en más de 42 arbitrajes de inversión bajo distintos reglamentos. España tiene, en este momento, la controvertida posición de ser uno de los países más demandados del mundo como consecuencia
de las modificaciones en relación con las normativas en materia de energías renovables. También está con nosotros Fernando Báñez, que es asociado senior en la oficina de Madrid de Battle Group, que cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de centrales eléctricas, convencionales y renovables, petróleos y gas, servicios financieros, sector inmobiliario y entre otros. También está Antón García, que es vicepresidente senior en Compass Lexecon, dirige la práctica de energía de este despacho en España. Contamos también con Ana Jiménez Martín, que es socia de auditoría en Auren, que es la responsable del área de Forensic y lleva 20 años, de más de 20 años de experiencia en análisis económico financiero y due diligence en valoración de empresas y la realización de peritajes económicos. Y finalmente, Casilda Prado, que es la directora de RBB con sede en la oficina de Madrid. Es licenciada en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford y máster en Economía por la Universidad Carlos III, y ha trabajado en casos ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia de varios países. Bien, yo dicho esto, le cedo la palabra a María Rivas para que inicie esta sesión, que estoy convencido que será de extraordinaria utilidad para todos los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ya con la introducción que ha realizado el presidente de Cianciar, casi podemos entrar directamente en materia, ¿no? El objetivo de la mesa es abordar un tema, como ya se ha apuntado, de creciente relevancia en el ámbito internacional del arbitraje e inversión, del arbitraje, perdón, inversión y comercial, cuál es el papel que tienen que jugar los expertos económicos, ¿no? Creo que huelga explicar que en un entorno como nos enfrentamos, que cada vez es más complejo desde una perspectiva técnica y económica, los expertos desempeñan un papel fundamental, no solo en la valoración de daños, sino en el análisis financiero, ¿no? Y la interpretación de los datos. Y también, como apuntaba ya el presidente de Cianciar, su intervención puede ser decisiva para dar credibilidad a los argumentos de las partes y sobre todo para la comprensión del tribunal arbitral, ¿no? Partiendo de un poco ese contexto, también a raíz del trabajo elaborado por el grupo de trabajo de arbitraje de Cianciar, el objetivo de la sesión de hoy es ir un poco abordando esos diferentes roles que pueden desempeñar los expertos económicos en el ámbito de arbitrajes, ¿no? Y para ello vamos a intentar estructurar la sesión de hoy en 4 grandes bloques, empezando yo creo que por el rol más tradicional y entrando después en materia para analizar las distintas opciones que podrían valorarse de cara sobre todo a contribuir a esa mejor eficiencia en el procedimiento y garantizar que la presentación de las posiciones de las partes y sobre todo el entendimiento del tribunal de la disputa, que es de lo que al final se trata, pues pueda resultar favorecida o fortalecida, ¿no? Yo creo que podemos empezar ya con el primer bloque, que como anticipaba es el rol más tradicional de los expertos, que es el de los expertos designados por las partes. Para eso vamos a contar con Antón y con Ana, y creo que ya directamente os lanzo la pregunta, Antón. Al margen de los temas que se han tratado, y precisamente a raíz de uno de los puntos que planteaba el presidente Cianciar, ¿no? Que es esa disyuntiva en la que se encuentran de tener a dos peritos totalmente enfrentados inicialmente, ¿no? Y que parece que cada uno defiende la posición de la parte que le ha designado. ¿Cómo crees que puede el tribunal gestionar eficazmente ese posible sesgo en los informes de los expertos para tener un conocimiento más objetivo, más imparcial de la cuestión?
Gracias, Amaya. Quiero empezar agradeciendo a Cianciar la invitación para participar en este panel y a Amaya su labor de coordinación para preparar el seminario. Y sin más preámbulo, con respecto a tu pregunta, se trata, creo, de la mayor preocupación que hay entre árbitros, abogados y estudiosos que escriben sobre esta cuestión de los papeles del perito de parte, es esto de la independencia y del sesgo. Desde mi punto de vista hay dos tipos de instrumentos que se pueden utilizar para limitar o evitar este sesgo, ¿no? Los primeros son instrumentos ex ante, previos al inicio del trabajo del perito, que son fundamentalmente relativos a verificar los conflictos y la independencia de conflictos del perito, ¿no? Y para esto hay instrumentos relativamente establecidos, el conflict check que hacen los propios peritos, eh, y poco más voy a decir sobre estos instrumentos ex ante, ¿no? Eh, Me voy a centrar un poco más en los instrumentos ex post, es decir, una vez el perito ha realizado su trabajo, eh, qué instrumentos hay para detectar sesgos o en general argumentos erróneos, ¿no? Porque los peritos, además de estar sesgados, también podemos estar equivocados. Es decir, podemos estar eh, sin ninguna intención, podemos cometer errores, ¿no? Y estos instrumentos de control ex post en realidad no distinguen estos dos tipos de error, error intencionado y error no intencionado. Eh, el instrumento clásico que hay para detectar, si quieres, errores o mejores prácticas entre dos informes es el cross-examination, ¿no? El interrogatorio cruzado, que es más clásico. Además de este instrumento que es, digamos, siempre se utiliza, puede haber otros, como son el careo, el hot tubbing que llaman los ingleses, y también la designación de perito de tribunal, que es menos frecuente. Sobre esta última no voy a comentar porque va a ser algo que abordemos más adelante, como has adelantado. Eh, con respecto al careo, al hot tubbing, creo que puede ser efectivo, pero depende de cómo se implemente, ¿no? Eh, y voy a dar dos ejemplos reales de implementación de un careo, de un hot tubbing, donde uno que es más efectivo que el otro, ¿vale? Empiezo por un ejemplo de lo que considero menos eficaz. Termina la testificación de los peritos y el tribunal les dice a los peritos: tienen ustedes 10 minutos para preparar una intervención de 5 minutos explicando sus conclusiones centrales y las discrepancias que tienen principales con el otro experto. Em, lo que pasó en este caso fue que hay una repetición resumida de los puntos que se habían abordado, o bien el direct o bien el cross. Y desde mi punto de vista no fue, por ejemplo, este careo no fue particularmente eficaz. No sé si fue útil para el tribunal, a modo de resumen. Eh, Pues que eso propiamente no sería ni siquiera un careo, ¿no? O sea, que en realidad es una reiteración de las posiciones. Sí, pero se denomina careo porque me olvidé de añadir que se permitía que el otro experto opinase después de la presentación de... Presentaba uno, luego opinaba, presentaba el otro y luego el otro opinaba. Eso fue el careo. Ahora, un ejemplo de un careo que considero más útil, termina la testificación, igual que en el otro caso, los árbitros salen a deliberar y
consensúan una serie de preguntas para hacer específicas a cada uno de los dos peritos, permitiendo que el otro perito comente. Creo que esto es mucho más efectivo porque ahí los árbitros realmente reflejan o preguntan sobre puntos sobre los que tienen dudas puntuales. Y yo creo que eso sí puede ser mucho más útil para los árbitros. Requiere un poco más de trabajo por parte de los árbitros, pero creo que es un trabajo que merece la pena. Y esto es un poco mi visión del careo y de cómo puede ser más efectivo. Y luego, más allá de estas opciones procesales más clásicas, creo que hay otra cuestión fundamental, que es que los tribunales dediquen más tiempo a la valoración de los informes, a intentar distinguir qué hipótesis o qué metodologías de los dos informes son distintas y cuál de ellas parecen más razonables, ¿no? Es decir, que los árbitros hagan un esfuerzo mayor por detectar sesgos o errores. Esto no solo es mi opinión, sino que hay un artículo de Michigan Review of Law del 2017 de un abogado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apellido Swinehart, se llama La fiabilidad de la evidencia experta en las disputas internacionales. En este artículo él argumenta que a lo largo del tiempo se ha hecho cada vez más importante los informes de expertos digamos, en los arbitrajes internacionales, pero paradójicamente los tribunales no estaban dedicando un mayor esfuerzo a dirimir las diferencias o a evaluar a fondo estos informes de expertos, ¿no? En algunos casos vemos laudos donde un tribunal se limita a resumir las posiciones de los informes y llegar a una conclusión sin explicar qué elementos técnicos consideró más convincentes y cuáles considera menos convincentes y cómo eso llevó a una solución, ¿no? A una decisión en el laudo, ¿no? Swinehart en su artículo hace una propuesta donde los tribunales estarían de alguna forma obligados a hacer una valoración mínima de los informes de los peritos a través de un checklist donde Swinehart propone que se evalúe explícitamente la necesidad y pertinencia del peritaje para resolver la cuestión, la idoneidad y la aceptación de la metodología en la comunidad científica, la calidad, origen y tratamiento de los datos, identificación y justificación de supuestos clave, existencia de análisis de sensibilidad o robustez y la reproducibilidad y transparencia del cálculo. Y él opina que esto debería recogerse explícitamente en el laudo y que con ello digamos que habría una mayor disciplina sobre los peritos de parte a cumplir estos criterios y por lo tanto los informes, digamos, se evitaría o se limitaría el sesgo o los errores. Esto sería similar a lo que se hace en los tribunales americanos con la prueba Daubert, donde digamos que hay una vista donde el tribunal decide si ese experto va a poder testificar o no, basándose en la pertinencia de lo que se le ha pedido sobre lo que se ha pedido que testifique y su expertise para testificar sobre esta cuestión. Este Swinehart no dice que se debe hacer un proceso de él, porque esto es un proceso costoso, pero sí que el tribunal debería hacer este checklist, ¿no? Y bueno, y hasta ahí mi comentario sobre la cuestión está el sesgo. Básicamente, y Ana, no sé, porque Anton nos ha dado bastante que comentar, él comenta o se planteaba como instrumentos para limitar el sesgo, ese control ex ante de posibles conflictos, ¿no? Que podemos discutir sobre si es suficiente con que el control ex ante de conflictos lo hagan los propios peritos, si se hace
un disclosure suficientemente amplio, no solamente de peritos, y de los árbitros, ¿no? Principalmente cuando nos encontramos con árbitros con doble rol de intervención como abogados y como árbitros. Planteaba el cross-examination, ¿no? Que precisamente yo creo que efectivamente en la mayoría de los casos siempre hay un primer bloque de preguntas dirigido a testear credibilidad y experiencia de los testigos, de los peritos, que entiendo que ahí es donde se puede intentar un poco identificar o valorar ese posible sesgo, y el careo en distintas modalidades, ¿no? No sé si, Ana, tienes algún otro tipo de medida que se te ocurra para poder controlar el sesgo de los peritos o mejores prácticas en este sentido. Perdón. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos. A ver, por ir un poco rápido, que veo que vamos de tiempo un poquillo apurados, nada, yo simplemente de la primera parte del ex ante, un poco lo que apuntabas tú, Amaya, el hecho de que sí que hacemos esa autoevaluación del conflicto por parte del perito, pero hasta qué punto se deberían revelar más circunstancias de cara al tribunal. O sea, no tanto como que el tribunal evalúe esa independencia y objetividad del perito, pero sí Ujú. que yo he visto algunos modelos de aceptación de nombramiento del perito donde además revelas pues todas las relaciones que puedes tener con el caso y con las partes, ¿no? Y con los abogados y con el tribunal y demás. Entonces, bueno, no tanto como para que el tribunal concluya si sí o si no, pero sí que para que sea consciente o conocedor de esas circunstancias para poder valorar la prueba de la manera que considere, ¿no? O sea, siempre es eso, ¿no? Que hasta qué punto es suficiente lo que habitualmente se hace, que es un poco, pues, declarar que sí que eres objetivo e independiente, ¿no? Sin dar mucha más información. Nada Sí, más. de hecho, yo creo que además hay casos sonados de árbitros que no habían hecho disclosure propio de la relación que tenían con los peritos, ¿no? Y que puede ser incluso causa de anulación de laudos. Entonces, siguiendo un poco con este punto de cuáles son las mejores prácticas posibles, no sé si, Antón, tienes alguna otra sugerencia de buenas prácticas que pueden implementar los peritos designados por partes. Buenas prácticas. Sí. La primera sería reconocer y gestionar la tensión entre tu deber de independencia y las presiones de tu cliente, ¿no? Saber que esto va a ocurrir. Eh, un árbitro bastante importante, Thomas Balde, decía que el perito está atrapado entre la presión de su cliente, a veces fuerte e insistente, y sus propios principios y preocupaciones éticas, sobre todo el miedo a dañar su reputación y a no parecer profesional. Y sabiendo que esa presión va a existir, hay que tener técnicas para limitarla y neutralizarla lo máximo posible, ¿no? Aquí puedo dar dos reglas que creo que son útiles, ¿no? La primera es, en los cálculos preliminares, en tu valoración preliminar del caso, sé muy conservador. Eso va a facilitar luego futuras revisiones, ¿no? Cuando vayas recibiendo más datos, si has sido conservador, normalmente los ajustes no serán a la baja, sea lo que sea eso, a la baja para tu cliente, y serán más fáciles de transmitir. Y luego la otra es aprender a decir que no a tu cliente, sea tu cliente el abogado o el cliente final, eh, de una forma amable, ¿no? Y eso se aprende yo desde luego lo he tenido que aprender con el tiempo, y la técnica del sándwich es muy útil, ¿no? Pones un poco de ¿Cuál pan, es la técnica del sándwich? pones un poco de pan positivo. Entiendo perfectamente la lógica detrás de este supuesto y la intención con la que pretendes que refuerce este argumento. Relleno. No. Pero desde el punto de vista técnico no puedo sostenerlo porque no hay datos sólidos, porque hay este contraargumento que puede ser fatal para el caso, y luego pan, un cierre constructivo. Lo que sí podemos hacer es plantear una sensibilidad, es hacer este otro punto, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es útil, tener esta herramienta del sándwich, en vez de mira, no, esto no lo puedo hacer. Y Em,
En relación con eso, ¿dónde clasificamos las instrucciones a peritos? Que es un tema que a mí como abogada siempre me genera ciertas dudas, ¿no? De cómo se percibe el hecho de que el perito indique en una nota al pie por instrucción del abogado, ¿no? Porque ahí creo que hay diferentes tipos de instrucciones. Puede haber instrucciones que efectivamente consideréis que tiene que ser una instrucción porque es una interpretación jurídica, tiene sentido que se indique que es una instrucción, ¿no? Pero siempre creo que genera un cierto celo sobre si la instrucción es algo que el perito no se termina de creer y efectivamente ha metido en el informe porque la técnica del sándwich no ha funcionado y tampoco ha funcionado la capacidad de poner límites al abogado, ¿no? Entonces ahí os voy a cambiar, Ana, ¿cómo lo ves? Y luego Antón nos dices tu opinión. Eh, Bueno, a ver, yo creo que yo las instrucciones, como las entiendo, ¿vale? Las instrucciones de los abogados siempre las he interpretado como una interpretación jurídica, o sea, al final asumiendo una hipótesis jurídica que no es sobre la que nos tenemos que pronunciar nosotros y que de hecho muchas veces es la base de las discrepancias entre los informes, entre los propios informes de los peritos. O sea, hay muchas veces que realmente la divergencia entre un informe y otro radica en que esas instrucciones de los abogados son distintas, ¿no? Entonces, partiendo de una interpretación jurídica distinta, pues la cuantificación del daño o una premisa que se esté haciendo para determinar responsabilidad o no desde un punto de vista económico, pues está viciada por eso, ¿no? Entonces, yo siempre las he interpretado así, o sea, no considero otras instrucciones que no sea la mera interpretación jurídica que excede de mis conocimientos y que la incluyo como una premisa, vaya. Antón, las instrucciones se utilizan para poder de alguna forma acceder a la presión del abogado, en algún caso, o para eso utilizamos las sensibilidades. Mm. Bueno, digamos que hay, como dice Ana, están las instrucciones jurídicas, pero luego están otras instrucciones que suelen ser fácticas, ¿vale? Por ejemplo, supón que el señor X quemó la fábrica y supón además que como resultado de quemar la fábrica yo me quedé sin producción 3 meses. Todo eso un perito económico no lo va a valorar, ¿vale? Puede haber un perito tercero que lo haya valorado o puede ser un supuesto que se sustenta en el escrito legal por las pruebas que se aportan al respecto, ¿no? En esas instrucciones fácticas tampoco suele haber problemas, o por lo menos no son problemas. O sea, tú te puedes creer más o menos que el señor X haya quemado o que hay suficiente evidencia para saber que permita Ujú. sustentar que el señor X ha quemado o no ha quemado la fábrica, pero no te corresponde a ti como perito valorarlo. O sea que no es una cuestión. O sea que no os incomoda, ¿no? Ni las Efectivamente. instrucciones Tú jurídicas puedes ni las decir, oye, fácticas. pues me parece que no hayas podido producir imagínate que la instrucción es que no haya podido producir en un año, pues parece bastante tiempo, un año, para recuperar la producción, pero tú no tienes mayor evidencia al respecto normalmente. Ujú. Y puedes comentarlo, pero no más allá. Luego puede haber instrucciones tipo y realiza la siguiente sensibilidad o hace este análisis y además supón que esta otra cuestión se acierta y ahí puede haber alguna instrucción en relación a que toque parámetros económicos. Ahí tu labor como perito es aceptar esa instrucción solo si es razonable. Y ahí estas son las instrucciones más difíciles porque tú ahí puedes decir, mira, pues hacer esa sensibilidad en cuestión, pues puedes considerar que no es razonable y entonces sí tienes un problema de sándwich. Vale, yo creo que entonces tenemos ya una primera foto, ¿no? de qué posibles herramientas podemos utilizar para que los peritos designados por las partes resulten más útiles también al tribunal, ¿no? Y podemos limitar ese sesgo mediante la aplicación de distintas técnicas. Yo creo que con esto podemos pasar al siguiente bloque, ¿no? Y un rol diferente del experto. Eh, Ana, ¿en qué
vamos a tratar el tema del experto designado por el tribunal. ¿En qué tipo de disputas crees o tienes experiencia que pueda resultar más útil o adecuada esta figura de un perito designado directamente por el tribunal? Bueno, a ver, o sea, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Una es, bueno, aquellos casos donde hay una evaluación técnica muy compleja y muy especializada, ¿no? En estos casos, el tribunal, además de los peritos de parte, ¿no? Pues puede nombrar su propio perito, ¿no? Porque necesita esta orientación, pues, de un experto con unas aptitudes o unos conocimientos muy específicos. Esto se puede designar al inicio del arbitraje. Yo creo que no es habitual, yo no lo he visto nunca. Lo que sí que he visto alguna vez es, a la vista de los informes de los peritos, pues que el tribunal nombre un perito, ¿no? Pero un perito siempre desde un punto, en este caso hablo desde un punto de vista más como de asistencia al tribunal con un enfoque un poco más neutral. Un perito que hace su dictamen y sobre el que las partes pues pueden preguntar a través de, o sea, pueden formular alegaciones a través de escritos o con periciales de sus propios peritos de parte, lo pueden interrogar en la audiencia, pero sin ser vinculante, ¿vale? Es más como una figura de, pues como asistencia neutral de cara al tribunal. Yo, en mi experiencia, no es muy habitual. Yo esto no lo he visto, yo no he participado en mi caso. No sé si ahora un compañero podrá contar alguna experiencia. Luego, otra situación en la que son de utilidad es en aquellas disputas cuando las conclusiones de los peritos pues realmente son muy divergentes o son contradictorias entre ellas, ¿no? Entonces, en este caso sí que el tribunal, y yo aquí sí que he tenido alguna experiencia, puede nombrar el perito, pero con carácter dirimente, o sea, un perito dirimente, porque claro, ante dos, como antes se comentaba, ante dos opiniones muy divergentes, bueno, pues puedes pedir informes periciales complementarios a los peritos de parte, aclaratorios o demás, o nombrar el perito dirimente. Yo en mi caso, por ejemplo, pues sí que he participado en un par de ocasiones como perito dirimente y eran unos casos relacionados con la valoración de una compañía. O sea, la valoración de compañías, como es comúnmente conocido, ¿no? Pues no es una ciencia exacta, no es 1 más 1, se asumen una serie de hipótesis y de parámetros que no son 100% objetivos o 100%, vamos, que son controvertidos. Y bueno, pues aquí había dos informes que aparentemente muy bien fundamentados, pero que llegaban a valoraciones muy distintas. Y finalmente, pues el árbitro optó por nombrar a un perito para que realmente pues diera una conclusión sobre la valoración, y en este caso era vinculante. Entonces yo en casos así, cuando hay unas divergencias muy importantes, pues sí que creo que puede ser útil. Luego, en algunos casos, podría estar el perito único designado por el tribunal sin peritos de parte. O sea, yo esto, o sea, le veo, la ventaja es evidente, es una ventaja de coste, ¿no? Que las partes se pongan de acuerdo para que el tribunal pues designe un perito común. Yo no lo he visto nunca, yo creo que realmente a nivel de abogados y demás, pues es un sistema que no gusta, ¿no? Porque tiene la ventaja del coste, pero tiene una clara desventaja, que es que el dictamen a la parte que perjudique ese dictamen único, pues no tiene la posibilidad de criticarlo, de rebatirlo a través de su propio pericial. Yo, como digo, esto no lo he visto. Bueno, Luego, y también así de antemano limitar a las partes la posibilidad de presentar su caso, ¿no? Al final es limitar una prueba adicional. Parece que en principio, como punto de partida, puede resultar un poco duro, ¿no? A los tribunales arbitrales, en el sentido de que puede plantear incluso cuestiones de igualdad de armas, de tener derecho procesal adecuado a la presentación del caso, ¿no? Si ex ante ya estamos limitando a las partes esa posibilidad de presentar a sus propios peritos, ¿no? pero bueno, aunque se pusieran de acuerdo, entiendo, ¿no? Entre las partes, Sí. pero realmente yo no lo he visto nunca, la verdad, porque yo creo que a las partes no le favorece, o sea, todo el mundo prefiere ir con su perito, ¿no? Entonces yo esa figura realmente, vamos, yo no la he ejercido nunca y no la he visto nunca, la verdad. Y luego tendríamos un poco la diferencia, ¿no? Entre ese perito dirimente designado por el tribunal o el hecho de pedir un informe conjunto a los peritos que ya están, ¿no? A los peritos de parte. Entonces, yo aquí lo que veo es que como perito dirimente, realmente el tribunal va a tener la solución, entre comillas, ¿no? Del tema técnico concreto, porque es dirimente, es vinculante, y entonces pues ahí tienes tu solución.
Sin embargo, en un informe conjunto, pues no va a tener la solución como tal, porque los peritos no se van a poner de acuerdo. O sea, en mi experiencia, en mi opinión, el informe conjunto no ese es el objetivo. El objetivo no es que los peritos se pongan de acuerdo, ¿no? El informe conjunto realmente es súper útil. Yo lo veo, vamos, y me parece que es así. Yo he participado en algunas ocasiones en temas que son muy complejos, que tienen múltiples medidas de disputa, que hay muchas partes, varias partes, con intereses cruzados entre ellas, en términos de daño y además con un carácter un poco con efecto longevo en el tiempo. En este caso, además, cuando se dan estas circunstancias, las discrepancias entre los informes periciales de las partes, pues todavía se amplían más, ¿no? Suelen ser todavía más grandes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que es muy útil ese informe conjunto de cara al tribunal. En algunas ocasiones se pide antes de la vista oral, yo no he participado en ninguno de ellos, creo que es mucho más habitual el informe conjunto tras la vista oral, ¿vale? Y yo aquí he participado en dos circunstancias distintas, ¿no? En un caso era tras emitir ya el tribunal un laudo parcial sobre la responsabilidad. Entonces, claro, en este caso el objetivo perseguido realmente era fijar la cuantía del laudo. O sea, en este caso realmente es un Pero ya tema, teníais unas directrices de cuantificación, ¿no? Que claro, básicamente es efectivamente, o el sea, tribunal te parametriza las hipótesis que quiere que modelicéis y los peritos conjuntamente, en la medida de lo posible, parametrizan esas directrices, entiendo. claro, o sea, ya las instrucciones y todos los supuestos necesarios están súper acotados por el propio laudo y entonces aquí, pues yo en el caso en que participé, pues realmente como las discrepancias venían mucho por el tema que decíamos antes de asunciones y interpretaciones jurídicas, pues en el momento que eso ya estuvo acotado, pues se hizo un informe conjunto donde pues las dos posturas se acercaron muchísimo y quedó prácticamente consensuado. Había una diferencia muy pequeña, el tribunal optó por un término medio y en ese caso pues me parece que fue muy útil. Y luego sí que hay otro tema que me parece que es la otra opción que se puede dar, que es en aquellos casos en los que no hay ningún laudo parcial, sino que realmente la bondad de estos informes o el objetivo es que se identifiquen las cuestiones técnicas complejas que realmente son muy relevantes tanto de cara a la responsabilidad como a la cuantificación del daño. Ahí yo participé en uno muy complejo donde había 8 partes, aunque había como 5 informes periciales, porque las partes que estaban alineadas en sus intereses compartían pericial, y aquí el trabajo realmente era. Claro, había 5 informes que versaban sobre lo mismo, pero tenían un enfoque distinto, cada uno lo explicaba de una manera, lo concluía de una manera, y la labor del informe conjunto fue homogeneizar todo eso, realmente compararlo y que para cada concepto de daño se supiera cada perito lo que hacía, cómo lo hacía, y el objetivo no era consensuar, el objetivo era, oye, esto es de cada perito y de manera muy breve te digo cuáles son los argumentos de cada perito para que sean distintos. Y entonces ahí se centraba el tiro para el tribunal. Yo creo que fue súper útil. Entonces, ¿cuál es la ventaja de o bien el perito dirimente o bien el informe conjunto? Pues yo creo que, hombre, el perito dirimente siempre aporta un enfoque de un punto de vista más neutral, eso es evidente, pero tiene una inconveniente muy importante, que es que en casos que son tan complejos, los peritos de parte están ya muy instruidos en el tema, se lo han estudiado mucho. Sin embargo, llega un perito de fuera y tiene que entrar desde cero. Entonces, eso a nivel de plazos del procedimiento, o sea, a nivel de tiempos y a nivel de coste, pues es muchísimo más elevado y creo que perjudica al procedimiento. Casilda, Ana nos ha introducido ya varios roles o opciones alternativas, ¿no? Un tercer perito que no es decisivo entre las dos partes o entre los dos equipos periciales. Perito dirimente, que efectivamente parece que hay, no sé hasta qué punto nos comentas tu opinión, puede generar una cierta distorsión, ¿no? Si el perito dirime, hasta qué punto hay una especie de delegación de la capacidad de decisión del tribunal en el perito, que ya parece que pueda apuntar a una solución. Y los informes conjuntos, que en experiencia de Ana y en la mía también es verdad que cuando te metes en faena parecen bastante farragosos, pero parece que al mismo tiempo es una herramienta bastante útil. ¿Pros y contras de las opciones o cuál es tu opción, tu experiencia con estas distintas alternativas que nos planteaba Ana? Yo creo, es que estoy bastante de acuerdo con Ana en general, simplemente señalar que en mi experiencia hay bastante reticencia, ¿no? A traer
un perito nuevo al procedimiento, o sea, un tercer experto que no sea de parte, ¿no? Y yo creo que esto se debe no solo a los factores que ha identificado Ana correctamente, ¿no? Como sería, por ejemplo, el coste o posibles retrasos al procedimiento, ¿no? Sino también la incertidumbre sobre lo que va a decir este perito independiente, ¿no? Que eso yo creo que a las partes les da bastante miedo y para ellos muchas veces pues bueno, no es la causa de esa reticencia, ¿no? De traer esta figura al procedimiento que además, como decía Ana, tiene ese coste, ¿no? Entonces yo creo que igual en ese sentido me parece que puede ser más popular esta visión de los informes conjuntos, si bien pueden aportar una visión menos imparcial quizás al tribunal. Menos imparcial, pero también al final menos decisiva, ¿no? En el sentido de que le dan al tribunal todas las herramientas posibles, entiendo, razonan los dos equipos periciales sobre las Sí. distintas posiciones. Y yo he visto hasta casos que no sé si os ha ocurrido en los que cada equipo pericial le hace una guía de instrucciones al tribunal de cómo utilizar el modelo financiero en función de qué hipótesis de las dos planteadas por los equipos periciales resulta más útil, ¿no? Vamos a seguir avanzando al siguiente bloque, si os parece, que además seguimos contigo, Casilda, y damos entrada también a Fernando, sobre las posibilidades de solicitar segundas opiniones a otros equipos periciales, ¿no? Bueno, en tu experiencia, Casilda, ¿cuándo te has encontrado en esta situación de que existiendo ya un equipo pericial que podríamos calificar de principal, ¿no? ¿Quién, cuándo y cómo y para qué puede solicitar esta segunda opinión? Sí, en mi experiencia serían tres tipos de casos, ¿no? En primer lugar, en casos en los que el cliente solicita a un perito determinado un primer informe, una primera visión y el cliente no está convencido. Por ejemplo, en un caso en el que trabajé, el cliente solicitó a un primer equipo pericial una estimación del daño, que incluía un cálculo del lucro cesante, con el que el cliente no estaba de acuerdo, consideraba que las premisas que se habían adoptado eran demasiado conservadoras y en su visión, bueno, este cálculo infravaloraba de forma muy sustancial el daño. Entonces nos contrataron a nosotros para volver a revisar, por así decirlo, todo el caso y aportar nuestra visión sobre cuál era el daño realmente en este caso concreto. Otro ejemplo sería, o sea, otro tipo de casos serían las valoraciones en el precio de compraventa de una sociedad o de participaciones en una sociedad, en el que bueno, un primer equipo pericial emite una valoración de la empresa sobre el precio de compraventa en un momento concreto. Como bien sabéis, muchas veces la compraventa se realiza en un momento bastante posterior, o sea, hay un retraso y ese precio, esa valoración que aparece en el primer informe pericial ya no es aplicable en el momento en el que realmente se realiza la compraventa. Hay una disputa entre las partes, entre el vendedor y el comprador sobre cuál es el precio y ahí bueno, se nos ha solicitado, ¿no?, que estimásemos una nueva valoración de la empresa, ¿no?, esto o de las participaciones en dicha empresa. Y esto conlleva, bueno, no solo revisar la metodología, los criterios de valoración empleados por este primer grupo de peritos, sino también actualizar al nuevo momento concreto, ¿no? Y nos pueden parecer, por ejemplo, válidos los los criterios de valoración que se han empleado, pero puede ser que simplemente haya que traerlos, actualizarlos, ¿no?, en el tiempo, o que consideremos más adecuados otros criterios de valoración, ¿no? Y ya por último, el tercer tipo de casos en los que yo he visto que se solicite una segunda opinión, o bueno, sí, un segundo informe, sería con el objeto de reforzar en la medida de lo posible, las conclusiones de un primer informe emitido por otros peritos. Por ejemplo, en el caso de un arbitraje en el que hay posibilidad de réplica y varias rondas, ¿no?, por así llamarlo. El gabinete A emite un informe pericial, la otra parte tiene posibilidad de réplica, es muy crítico con este primer informe y, bueno, el gabinete A vuelve a emitir una réplica, pero se solicita además a otro grupo de peritos que elaboren un informe que trate de
bueno, en la medida de lo posible, reforzar las conclusiones de este primer informe, bueno, o hacer un análisis que, si fuera posible, ¿no?, estuviera más o menos de acuerdo con la posición del equipo A, ¿no? Esto sería más o menos las tres situaciones, ¿no?, en las que en nuestra experiencia hemos tenido que aportar una segunda opinión o una segunda valoración, por así decirlo. Fernando, por tu parte, ¿algún otro supuesto o Sí, casos solo similares por dispares? a ver, muy similar lo que ha dicho Casilda y solo por complementar, totalmente de acuerdo con el punto de reforzar a veces a lo que has llamado el experto primario en algún punto que puede ser contencioso o en disputa. Yo añadiría un punto ahí además de reforzar, no solo reforzar, sino ayudar o soportar a lo que has llamado el perito principal, por ejemplo, en casos muy grandes, para descargarle un poco de trabajo, de cosas para el juicio. Por ejemplo, yo recuerdo algún caso en el que hemos participado donde era muy, muy grande y había muchos temas en disputa, donde simplemente había un perito principal que era el que hacía como el caso primario y el big picture y la valoración de daños, Ujú. pero tenía otro perito donde se dedicaba a cosas más concretas, por ejemplo, de más comerciales de alguna regulación o cosas específicas, que ayudaba a descargar al perito principal un poco de trabajo y que su informe fuese más directo para el tribunal y más fácil y más corto, en vez de encargarse de todos los temas, ¿no? Igualmente, eso es en el sentido contrario que lo hemos visto es en un caso, por ejemplo, en el que yo participé, donde una de las partes Ujú. había un primer informe de los demandantes, un solo perito, y la otra parte respondió con 5 informes periciales. No, uno principal y 4 debatiendo diferentes supuestos, diferentes temas del informe del perito. Entonces, ahí la otra parte respondió, la parte primaria, el demandante, contratando otros 2 peritos para ayudarle para que no fuese de alguna forma un 1 contra 5 en el juicio y exponer al perito principal a un cross casi o si hubiese hot tabbing contra 5 peritos y darle un poco de soporte en ese tema. Madre Ahí mía. entiendo que los dos estáis de acuerdo en que en esta última vertiente no tendríamos un informe que pudiera ser omnicomprensivo, que hace un poco de valoración conjunta, y luego para temas concretos, ¿no? Pues como puede ocurrir con un informe económico y un complemento de informe técnico para un tema muy concreto en función de la materia en discusión, ¿no? Pero ahí a mí la duda que me surge es ¿cómo garantizas ahí la independencia entre equipos periciales y al mismo tiempo la coordinación entre equipos periciales cuando ya tienes un perito principal que ha establecido unas hipótesis, unas valoraciones y estimaciones y tienes que incorporar a otro equipo pericial que de alguna forma, no sé si utilizar la palabra cautivo, pero sí que va a tener bastantes dificultades en separarse, ¿no?, de esa posición anterior, porque ahí ya no solo tienes el sándwich de Antón, me ha parecido bastante gráfico, sino que además tienes también a otro equipo pericial con el que tienes que ver cómo empastas, ¿no? No sé si ahí habéis tenido alguna experiencia o algo destacable o alguna técnica para que este tipo de coordinación resulte más sencilla. O sea, yo no he tenido la experiencia concreta que decía Fernando, o sea, que le dejo ahí la palabra para que comente, pero en lo que sería emitir un nuevo informe que en la medida de lo posible trate de reforzar las conclusiones de uno primero, o sea, no sería realmente lo mismo, ¿no? Porque no sería, oye, tenemos una visión principal y yo luego lo afino para un tema, o ajustar un tema concreto, ¿no? Que entiendo que es lo que decía Fernando. Yo lo que decía era un tema un poco distinto, ¿no? De cómo volver a hacerlo casi de cero o volver a revisar el tema para que se muestre que hay 2 peritos que piensan lo mismo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la situación puede ser, en el tipo de casos que digo yo, puede ser un poco más fácil, ¿no? Porque tú tienes un poco esa posibilidad de dar tu visión casi desde cero y, bueno, si realmente no estás de acuerdo de modo alguno, ves insalvable la posición del primer perito, pues casi que pues puedes decir, oye, mira, es que esto no lo veo, me parece difícil de sostener, o limitar tu informe únicamente a una serie de cuestiones claves donde sí que estás de acuerdo, ¿no? En el caso en el que dice Fernando, ¿no?, que sí que requiere más de una coordinación, ¿no?, en la estrategia y de un poco más yo creo, de cohesión argumental, yo creo que es más complicado. Fernando, igual nos puedes Sí, contar. no, totalmente de acuerdo. O sea, yo iba a decir justo que uno de los potenciales peligros o problemas es la coordinación, ¿no?, entre los peritos bueno, tienen que ser, cada uno es independiente, el nuevo la segunda opinión que va a llegar a reforzar o a dar soporte al primer perito tiene que mantener la independencia de lo que opina. O sea, de alguna forma, es verdad que ese segundo perito posiblemente ya haya podido leer el primer informe, poder lo que le Antes de están criticando, aceptar el decir encargo, ¿no? antes de aceptar el encargo, saber un poco y saber si está de acuerdo o no, pero luego pondría la bola un poco en tu tejado, Amaya, al final es más carga también para el equipo legal de
bueno, si normalmente ya es difícil a veces coordinar el documento legal con el de los peritos, que no haya inconsistencias, tal, bueno, pues es añadir casi una nueva capa, ¿no? De otro perito extra que te va a crear a los abogados, que solemos ser muy majos y poner las cosas fáciles, pero que a lo mejor da dolor de cabeza, coordinar a otra parte más, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas, tiene ciertos riesgos que hay que evaluar. O sea, no es lo habitual, yo no lo he visto muchas veces. Yo recuerdo un caso porque fue hace tiempo, pero nos sorprendió, sorprendió mucho eso de que la otra parte volvió con 5 expertos debatiendo, o sea, había uno principal que recogió un poco todas las opiniones y los otros simplemente como que añadían, o eran como apéndices casi del primero, ¿no? Pero claro, se debatió mucho estratégicamente de seguimos con solo un experto o intentamos darle soporte para que en el caso del juicio y que su informe no tenga que ser infinito casi o muy, muy largo para debatir todos estos puntos y que en el juicio no se enfrente 1 contra 5, que puede ser agotador, ¿no? Por comentar un poco también, al hilo de lo que dices, Fernando, de este caso que sin duda parece un poco particular, ¿no? En el que tienes tantos peritos, o sea, creo que sin duda un posible problema es la confusión, ¿no? Para los árbitros de tener tantas visiones y tantos peritos, al menos en mi opinión, puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Ya me parece que hasta puede incitar a la confusión tener dos peritos pronunciando sobre una misma cuestión, ¿eh? Ujú. Sobre cuestiones distintas, no lo veo comparable, ¿no? Pero digo, sobre una misma cuestión o sobre cuestiones parecidas, ya tener tantos peritos, desde luego que me parece que puede ser complicado de gestionar, ¿no? Y no sé si puede ser casi hasta improductivo, ¿no? Yo ahí cojo el testigo de que me ha pasado Fernando muy educadamente. Yo creo que ahí efectivamente la dificultad radica es sobre el equipo, para el equipo de abogados que lleve el caso, ¿no? O sea que eh, obviamente siempre lo ideal es ser capaces de tener la estrategia estructurada desde el principio, porque yo soy bastante creyente del punto que planteaba el presidente del CIAMCIAR de que el perito tiene que estar incorporada la estrategia desde el minuto cero. No se trata de hacer un Excel en último momento, sino que hay que hacer una valoración y una defensa desde una perspectiva económica de los argumentos jurídicos. Y obviamente cuando vas añadiendo equipos periciales, eso se complica, ¿no? Y creo que ahí es donde todavía es más importante que efectivamente el tribunal haga esa labor de digerir bien el caso o por lo menos tenerlo bien antes de llegar a la audiencia para que las audiencias sean útiles, ¿no? Y como creo que estamos entrando ya casi en tiempo de descuento, pasamos al último bloque, si queréis, seguimos con Fernando y con Antonio. Yo creo que es una de las últimas figuras o roles posibles de los expertos que nos tocaba por abordar, ¿no? Es qué papel pueden desempeñar los expertos económicos, pues cuando se hace un proceso de due diligence, por ejemplo, para buscar financiación y facilitar la intervención de un third party funder, ¿no? Ujú. Bueno, intento ser breve porque, como has dicho, estamos en descuento, ¿no? La verdad es que depende un poco del momento en el que se esté buscando el third party funding o o el fondo esté buscando invertir en un claim, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, cuando el caso no ha realmente empezado o que se está en búsqueda de financiación o el fondo buscando en qué invertir, ¿no? El rol del experto es más o menos el rol tradicional, un poco, ¿no? De perito, de preparar la teoría, bueno, ver si la teoría legal tiene sentido económico, hacer una estimación preliminar de daños, plantearles distintas teorías y los análisis, ¿no? Y ese experto puede incluso, si está contratado por los demandantes, puede incluso, o por el fondo, incluso acabas testificando, ¿no? Un rol un poco más distinto es cuando podríamos decir que el caso ya ha echado a andar. Y ya hay de alguna forma una reclamación o ya está montado el caso, ya hay una estimación preliminar de daños y el rol del experto en ese caso, por ejemplo, asesorando al fondo, es más de evaluación y de análisis de esa teoría que se ha puesto en liza, que se va a discutir, y ayudarle a estimar si, o darle una estimación de los daños que sea de alguna forma conservadora, porque el fondo en muchos casos no va a querer, o sea, va a cumplir un papel un poco similar al de los bancos cuando prestan una financiación o dan una deuda, ¿no? A lo mejor no están interesados en el mejor outcome posible, como si dieran los daños de todo, pero buscan a lo mejor unos daños más mínimos o conservadores para ver si van a poder, incluso en un caso, no el mejor caso, el más optimista de todo, recobrar un retorno razonable por su inversión, ¿no? Y luego ya el caso un poco más extremo podría ser el caso que ya está totalmente empezado, ya ha habido varias rondas de discusión y de documentos que se han intercambiado, donde directamente el experto en ese caso, que a lo mejor asesora al fondo, analiza directamente todo lo que se ha presentado y le da una estimación de
bueno, yo pienso que esta claim o esta demanda que quieres o que estás planteando de comprar vale tanto, incluso dar probabilidades de cuánto puede ser como el valor esperado de esa reclamación. Anton, no sé si tienes algo que añadir, si en este tema también hacemos, ¿no? Como la intervención de terceros financiando el arbitraje y la compra de laudos, siempre te ha generado tanta discusión sobre si también hay que revelar la intervención de ese fondo. ¿Extendemos esa obligación al perito que apoya al third party o no? ¿O ya es pasarse de frenada? Anton, no te oímos, yo creo. No, no te oímos. A ver, ahora menos. Pues no sé, Fernando, ¿tú qué opinas mientras Antón soluciona problemas técnicos? Sí, bueno, yo creo que o sea, va un poco en liza con lo con lo que se ha discutido al principio, ¿no? De discutir los posibles sesgos en los expertos, ¿no? Entonces yo creo que según va cobrando más importancia la figura del third party funder, a lo mejor tiene sentido, sobre todo si los expertos pueden hacer las dos funciones, ¿no? De asesorar al fondo y acabar testificando en otros casos. En esos casos podría surgir un conflicto si es un experto que asesora muchas veces y además testifica en casos donde ese fondo, aunque no le asesora en ese caso, pero está por detrás de la financiación, ¿no? Podría tener sentido y es un poco lo que han discutido al principio Antoni y Ana, ¿no? Pues a lo mejor hay que hacer disclosures más detallados de estos casos y no solo decir he sido independiente y veraz en todo lo que he dicho. Creo que estoy de vuelta. Ahora sí, Ya te tienes el oímos. último minuto para cerrar. I'm back. Sobre este tema, un conflicto posible que surge por el hecho de que participen third party funders es que en algunos casos los third party funders te dicen, oye, tú te puedes, en algunos casos, no digo ocurre siempre, tú te puedes comprometer me puedes garantizar un daño mínimo. O sea, porque en realidad ellos están haciendo una inversión financiera. eh, claro, la respuesta debe ser no, con una estimación preliminar no me puedo comprometer a un daño mínimo, porque por eso se llama una estimación preliminar, ¿no? Si te hago la estimación definitiva, sí me puedo comprometer a un daño mínimo, en el sentido que ya sé lo que va a ser el daño. Eh, entonces, el hecho de que esto te lo planteen los third party funders me hace pensar que lo están planteando en otros casos y que en algunos otros casos sí han obtenido este tipo de seguridades, ¿no? Puede ser. Y entonces eso sí que plantearía un conflicto claro, ¿no? Eh, Te hemos vuelto a Hemos, perder, así que debe ser que ya tenemos que dejar de hablar todos. No sé si que tenéis alguna intervención final que queráis hacer mientras no nos llamen, no nos toquen la atención. Creo que había una pregunta, Amaya, no sé. Ah, pues que yo no veo preguntas. Sí, Ah, sí, sí, tienes razón, hay dos preguntas, ¿no? Eh, vale, pregunta Jorge Ángel, ¿en qué momento podría intervenir el perito dirimente? Yo creo que, Ana, como este tema lo planteabas tú, ¿en qué momento crees que debería intervenir perito dirimente? Bueno, yo creo que, o sea, como he explicado, en aquellos casos en los que hay dos peritos de parte con unas conclusiones muy divergentes entre ellos, y siempre y cuando esté, claro, ya es como se haya pactado a lo largo del procedimiento, ¿no? Depende de si hay unas reglas previamente, bueno, de alguna institución o son ad hoc para el procedimiento en cuestión, pero si realmente está pactado que en ese caso se puede nombrar un perito dirimente y entiendo que siempre designado por el tribunal, pero a propuesta de las partes, con unos candidatos, y el tribunal ya elige el candidato que considere dentro de los consensuados entre las partes. Pero vamos, yo creo que en cualquier momento en el que haya dos informes totalmente contradictorios. Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, ¿no? Creo que desde luego agradecer a todos los intervinientes del panel porque
tiempo récord hemos tratado casi todos los roles posibles que pueden desempeñar los peritos económicos, ¿no? Con ventajas e inconvenientes. Así que por mi parte, muchísimas gracias a todos por la intervención y creo que con esto podríamos ya cerrar la sesión. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Amaya, gracias a Buena todos. tarde.